Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Es un dictamen del Señor. Es un decreto condenatorio. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4, Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Este decreto condenatorio, cuando uno lo lee en la Biblia, debiera bastar para que el hombre cambie de parecer respecto de cómo se encuentra ante Dios en el aspecto judicial y condenatorio. Este decreto, dado por Dios, en Ezequiel 18:4, que dice, el alma que pecare, esa morirá, debiera bastar para que el hombre cambiara de parecer, cambiare su parecer, cambiare la manera de pensar respecto de cómo él se encuentra ante Dios. Porque por haber pecado, el alma quedó sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma ha quedado sentenciada a la muerte por haber pecado una sola vez, de ahí en adelante ya no importa si el ser humano ya no peca más, como si pudiera el ser humano no pecar más. Un pecado basta. Un pecado le bastó a Adán para ser destituido del huerto. ¿Cierto? Cuando Dios le dijo a Adán, de todos los árboles que hay del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que Adán comió del fruto, murió espiritualmente. Murió espiritualmente, pero su alma quedó sentenciada a la muerte. Entonces, una vez que el alma humana queda sentenciada a la muerte, no hay nada que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de su alma, por haber pecado, quede sin efecto. Entonces, todo lo que es la religión se opone a esta realidad. Se opone, objeta esta realidad. Entonces, cuando en la religión a la persona le dice, para que tú seas salvo, arrepiéntete de tus pecados, el ser humano, para hacer salva el alma, de estar sentenciada a la muerte, para hacer salva el alma de la muerte, porque por pecar quedó el alma sentenciada a la muerte, y esa sentencia se ha de ejecutoriar. La religión dice, para que tú seas salvo, ¿de qué? De que tu alma sea condenada a la muerte, por haber pecado. Arrepiéntete de tus pecados. Eso no tiene razón de ser. Cuando la gente religiosa, los cristianos, ¿cierto?, dicen, para que tú seas salvo, pídele a Dios perdón por tus pecados y arrepiéntete de tus pecados. Abandona el pecado, renuncia al pecado, pero si ya pecaste. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Ya? Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ezequiel, a ver, eso está escrito en el libro de Ezequiel. Ahora, en 1 Juan 3:6 dice, todo aquel que en él permanece no peca. Ya eso está mal traducido, ¿eh? No es no peca, es no continúa pecando. Lo que pasa es que los traductores modificaron el original. El original no es no peca. El hombre jamás podrá evitar pecar. En 1 Juan 3:6 el apóstol Juan está diciendo que aquel que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando es porque no le ha visto ni le ha conocido. Pero el que va a pecar, va a pecar. Lo que pasa es que ese continuar pecando tiene que ver con practicar el pecado. O sea, estar desenfrenadamente viviendo en pecado. El genuino salvado no puede estar desenfrenadamente porque hay algo que lo va a frenar de su pecar, que es el Espíritu Santo que ha sido puesto en él. En 1 Juan 3:9 dice, y no puede continuar pecando porque la simiente de él en él permanece, que es Cristo, ¿verdad? Pero dice, no puede continuar pecando, continuar desenfrenadamente. Pero ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 17:20. El hombre viene moralmente corrompido. El hombre está incapacitado para frenar, para detenerse, hacer un stop y de ahí en adelante nunca más pecar. Eso es lo primero que tiene que reconocer el ser humano. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio de salvación aquí en la tierra, en Marcos 1:15, ahí está registrado lo que el Señor empezó a demandar. El Señor empezó a demandar dos demandas que son irrenunciables para la salvación del alma. No se pueden renunciar a estas dos demandas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Y advierte el Señor Jesucristo, hay una advertencia contra aquel que no se quiere arrepentir. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. Y también hay una advertencia contra aquel que no quiera depositar fe en el Evangelio, en la buena nueva de salvación. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyere en el Evangelio será condenado.
Voy a cambiar. Ahí sí. Cambiar el sentido del lente, que estaba mirándose al revés. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio de salvación aquí en la tierra, Él comenzó a demandar dos demandas, que son dos requisitos que el hombre tiene que cumplir para poder irse al cielo. Un requisito, arrepentíos. El segundo requisito, creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Advertencia del Señor contra aquel que no se arrepiente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. Advertencia del Señor contra aquel que no quiera creer con fe en el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Es muy importante notar que nunca el Señor está diciendo el que fuera un pecador será condenado. El que no dejare de pecar será condenado. El que se deleitase en el pecado será condenado. El que no viviera una vida en santidad será condenado. El que fuera un tibio, que no tiene fervor, será condenado. No. Cristo está diciendo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay que arrepentirse. Es una obligación para poder ser salvo. Tiene que el hombre obligadamente arrepentirse. Si no, la persona va a perecer como todos los demás. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. Marcos capítulo 16, versículo 16, respecto del Evangelio. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. A ver. Entonces el hombre está demandado por el Señor a arrepentirse y a depositar fe en el Evangelio. Y está advertido el hombre por el ser humano, o sea, el ser humano está advertido por el Señor. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31. Por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o sea, nuestro Señor Jesucristo, ese es aquel varón, por aquel varón a quien designó, habiendo dado fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, versículos 30 al 31. Que Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 25. Segunda de Timoteo 2, versículos 25 al 26. Que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si la persona no se arrepiente, primero, no conocerá la verdad y segundo, no escapará del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad de él. Estas son las dos demandas para ser salvo. Arrepentíos si creed en el Evangelio. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El que no creyere en el Evangelio será condenado. La desgracia del ser humano es que el hombre no entiende qué tipo de arrepentimiento es el que Dios está demandando. Tampoco el hombre ha escuchado el Evangelio. El Evangelio es un anuncio. El Evangelio viene de la palabra evangelium en griego. Significa proclamación de buena noticia de salvación. Es un anuncio. El Evangelio es un anuncio, es una proclamación. Y solamente se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. El Evangelio es el único anuncio, la única proclamación que da respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que hizo Cristo para podernos salvar? Miren, cuando uno escucha Juan 3:16, cuando Cristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por mucho que haya sido lo que Cristo dijo esto, no es el Evangelio. Ahí nos está diciendo lo que Cristo tuvo que hacer para podernos salvar. Porque Cristo todavía no había ido a la cruz. Cuando está diciendo en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tampoco Romanos 10, versículos 9 y 10, tampoco es el Evangelio. Tampoco es la proclamación de lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar. Romanos 10, versículos 9 y 10 dice,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Sí, pero eso no está diciendo lo que Cristo hizo por nosotros para podernos salvar. Tampoco, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aludiendo a Juan capítulo 1, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este vino al mundo, ¿verdad? Tomando forma humana. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, es Biblia, es palabra de Dios, es información bíblica, pero no es el Evangelio. El Evangelio es una proclama única, que no se encuentra en ningún otro pasaje de la Escritura, sino solamente en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Esta proclamación de lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar, el Señor se la reveló al apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 1, versículo 22, el apóstol Pablo dice: el Evangelio que yo os anuncio no lo recibí de ningún hombre. El Señor me lo reveló a mí, para ser predicado entre los gentiles. Porque los hebreos terminaron rechazando a Cristo. Entonces se abrió la salvación para los gentiles. Y el único apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles es el apóstol Pablo. Entonces, en 1 Corintios 15, ahí tenemos el Evangelio. Versículo 1 al 7. El apóstol Pablo dice: y os hago saber, hermanos, el Evangelio. No hay dos, no hay tres evangelios, hay uno solo, porque es una proclamación única, irrepetible, que no se encuentra en ningún otro pasaje más de la Escritura. Y esta proclamación da respuesta a la pregunta: ¿qué fue lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar? Primero, Dios dijo: el alma que pecare esa morirá. Al pecar, el alma queda condenada a la muerte, sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma humana queda sentenciada a la muerte, no hay nada que el ser humano le pueda ofrecer a Dios a cambio de que el alma deje de estar sentenciada a la muerte por ya haber pecado. O sea, este decreto condenatorio bastaría para que el hombre renunciara a sus méritos personales en cuanto a la salvación de su alma. Renunciara por completo a la religión. La religión siempre es el intento humano, por supuesto que es infructuoso, es un esfuerzo infructuoso. Es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Eso es la religión. Es un intento infructuoso que no sirve. Es un esfuerzo inútil. Es un esfuerzo infructuoso, es un intento infructuoso por religarse con Dios a través de los méritos personales. No hay mérito que valga. Si tú pecaste, tienes que ir al lago de fuego. Eso es lo que el hombre tiene que entender. Entonces el arrepentimiento es un cambio de parecer. Eso es el arrepentimiento. En términos generales, cuando una persona se arrepiente, es cuando cambia de pensar, de parecer. Hay gente que dice: me parece buena idea estudiar medicina. Entonces la persona estudia medicina, entra a la universidad, a la facultad de medicina, para estudiar medicina y titularse de doctor, de médico. Una vez que se titula de médico, egresa de la universidad y entra a la plena vida laboral, pero los primeros pasos de un médico son muy sufridos. El médico tiene que estar trasnochando, haciendo turnos de noche, cambiando de sueño. Seguramente el médico que está en sus primeros pasos, iniciando su vida de médico, tiene que estar en hospitales rurales, hospitales provinciales que tienen pocos insumos médicos, hay poca medicina. Está sujeto a la acción de los terroristas, de los delincuentes. En las noches, a las 3 de la mañana, el médico tiene que levantarse, atender una urgencia, porque alguien llega herido de bala. Entonces los médicos están sujetos a tener que relacionarse con, estar expuestos a muchas pandillas, que los amenazan a los médicos diciendo que se calle, que no diga que él lo baleó al paciente. Entonces, una persona puede decir: pensaba que era buena idea estudiar medicina. Entonces, pero me arrepiento de haber estudiado medicina, debía haber estudiado leyes o haber estudiado ingeniería. Me arrepiento de haber estudiado medicina. O sea, me parecía que era una buena idea estudiar medicina, pero ahora me parece que fue mala idea. Porque estoy teniendo que relacionarme con delincuentes, trasnochando, haciendo turnos de noche, ganando poco dinero. En una primera instancia me parecía que era buena idea estudiar medicina porque iba a ganar dinero, me iba a ir bien. Pero viendo los primeros pasos que tiene que recorrer un médico, me parece que fue una mala idea estudiar medicina. Me arrepiento de haber estudiado medicina. Ahí está el arrepentimiento que Dios demanda. Es un cambio de parecer. Es cuando una persona dice: me parece buena idea casarme con mi novia. Porque mi novia es bonita, nos llevamos bien, los padres de ella me quieren, van a ser mi suegro. La veo que es trabajadora. Entonces, me parece buena idea casarme con mi novia. Entonces la persona se casa con su novia. Y andando el tiempo, ya habiendo pasado bastante tiempo de la vida matrimonial, la persona dice: bueno, yo trabajo mucho, llego tarde a casa, y cuando llego a la casa mi señora no está en la casa, pasa todo el tiempo con su mamá,
la casa está desordenada siempre, yo tengo que estar lavando los platos, haciendo las camas, barriendo las piezas. Entonces me parecía buena idea casarme con mi novia. Pero ahora me arrepiento de haberme casado con mi novia. Cambio de parecer respecto de lo que yo pensaba en relación a casarme con mi novia. O sea, cambio de parecer. Ese es el arrepentimiento que Dios demanda. La palabra en griego es metanoia. Metanoia en griego significa, al castellano, cambio de mentalidad, cambio de mente, metanoia. Noia en castellano significa mente y meta significa cambio. Por ejemplo, la palabra metamorfosis significa una transformación del cuerpo de un insecto. Por ejemplo, el insecto primeramente es gusano, sufre una metamorfosis, cambia de gusano a mariposa, ¿ya? Esa palabra metamorfo, el prefijo meta indica cambio, meta. Lo que va a cambiar es la forma, morfo, la morfología. Metamorfosis. La palabra meta en griego significa cambio. Noiaite significa los pensamientos que hay en la mente. Metanoiaite, cambia los pensamientos que hay en tu mente. Cambia de parecer respecto de cómo piensas tú que te encuentras ante Dios. El solo decreto de Ezequiel 18:4, donde Dios dice, el alma que pecare esa morirá, debiera bastar para que el hombre cambiara de parecer respecto de cómo se encuentra judicial y penalmente ante Dios. Porque por haber pecado el hombre debiera pensar que se encuentra condenado al infierno y necesita un salvador. Y que no hay nada en lo absoluto que el hombre, después de haber pecado y haber quedado su alma sentenciada a la muerte, no hay nada en lo absoluto que el hombre le pueda ofrecer a Dios a cambio de que su alma, que quedó sentenciada a la muerte por haber pecado, deje de estar sentenciada a la muerte. No hay nada, no hay moneda de cambio. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 26, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo? Ganare buen testimonio, fama, ganare buena honra, que la gente lo aplaudiera como un buen papá, una buena mamá, lo ganare todo, tuviera una buena familia, con sus hijos bien crecidos, bien casados, con buena plata en el banco, que lo ganare todo en este mundo, fama, buen testimonio, un buen testimonio de vida, que toda la gente diga que esa persona es un buen hombre, un buen papá, un buen hijo, un buen trabajador, que lo ganare todo, ganare fama, dinero, plata en el banco, vehículos, casa, lo pasare muy bien en este mundo, lo ganare todo en este mundo y perdiere su alma. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En el original de Mateo capítulo 16, versículo 26, en la segunda parte, dice, en el original, en el idioma griego antiguo, con el cual fue escrito originalmente el Nuevo Testamento, dice, ¿o qué el hombre le dará a Dios como intercambio del alma de él? ¿O qué cosa el hombre le dará a Dios como intercambio del alma de él si el alma ya pecó y ya quedó sentenciada a la muerte? ¿Hay algo que el hombre le pueda ofrecer a Dios una vez que su alma pecó y quedó sentenciada a la muerte? ¿Hay algo que el hombre le pueda ofrecer a Dios a cambio de que el alma deje de estar sentenciada a la muerte? Nada. No hay nada. Entonces, Mateo capítulo 16, versículo 26 es un versículo muy potente, porque el Señor mismo está diciendo en primera persona, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuando Adán comió del fruto que Dios le mandó no comer, estamos haciendo alusión a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, ahí leemos nosotros, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Recordemos que Dios nos hizo trino, espíritu, cuerpo y alma. El día que Adán comió, murió espiritualmente, y su alma quedó sentenciada a la muerte. En ese momento, Adán hizo dos cosas. Primero, acudió a una higuera, cortó hojas de la higuera, y cubrió su condición en la que se encontraba ante Dios, cubrió su desnudez con hojas de higuera. Eso es religión. La religión lo que hace es cubrir al hombre con un manto falso, un manto artificial de moral, con buenas obras, con conducta moral. La religión es cubrirse la condición en la que el hombre se encuentra ante Dios artificialmente, con un manto de pureza moral del hombre, con justicias humanas. En Isaías 64:6, la palabra de Dios dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice respecto de Cristo, nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, la religión siempre tiene que ver con obras de justicia personales. La gente que está metida en las religiones cristianas está apostando a sus méritos personales para la salvación de su alma. Tiene todas sus fichas puestas en sus méritos personales para la salvación de su alma. No ha creído del todo que ya Cristo le salvó. Si hubiese creído el cristiano actual que ya Cristo le salvó, para ser salvo no estaría dependiendo de él, dependiendo de guardar santidad, dejando el pecado, dejando de ser tibio, dependiendo de algo más que supuestamente Dios le estaría demandando, supuestamente, al ser humano, aparte de creer en Cristo, de creer en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, con fe, aparte de eso, para poder ser salvo. Entonces una persona que no ha creído en Cristo es una persona que va directamente marchando al infierno. Porque en Hechos 4:12 dice el apóstol Pedro respecto de Cristo: y en ningún otro hay salvación. Afuera de Cristo, aparte de Cristo, en ningún otro. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, de nosotros tener que responder penalmente por nuestros pecados. Porque en la cruz del Calvario, ¿usted sabe lo que ocurrió en la cruz del Calvario? La gente no entiende lo que ocurrió en la cruz del Calvario, en la cruz. La gente no tiene ni la menor idea de lo que ocurrió en la cruz. En la cruz del Calvario hubo un juicio alternativo al juicio espantoso ante el gran trono blanco. En la cruz del Calvario hubo un juicio de condenación de todos los pecados de la humanidad. Todo lo que usted va a cometer hasta que se muera, todo lo que yo cometeré hasta que me muera. Un solo pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que uno pudiera o no cometer, basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, ya no importa si la persona ya no peca más, estrictamente hablando. O sea, una vez que la persona pecó y su alma quedó sentenciada a la muerte por pecar, como Dios dijo, el alma que pecare esa morirá, ya no importa si el ser humano ya no peca más. De ahí en adelante no hay nada que el hombre le pueda ofrecer a Dios a cambio de que su alma, que quedó sentenciada a la muerte por haber pecado, deje de estar sentenciada a la muerte. Entonces el arrepentimiento que Dios demanda al hombre para la salvación es un cambio de parecer, de cómo al hombre le parece que se encuentra ante Dios. Te encuentras sentenciado al lago de fuego, querido amigo, y no hay nada que tú le puedas ofrecer a Dios para librarte del lago de fuego. No hay ninguna otra manera en que penalmente un pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que uno pudiera o no cometer, se sentencie, sino con la muerte del alma. Esto lo voy a repetir. No hay ninguna otra manera en que penalmente hablando el pecado se sentencie y se tenga que condenar, sino con la muerte del alma. No hay ninguna otra forma en que penalmente hablando el pecado se condene, o sea, el pecado se sentencie, penalmente hablando, y luego tenga que ser condenada la sentencia, ser ejecutoria la sentencia, sino con la muerte del alma. ¿Me entiende lo que le quiero decir? El arrepentimiento es una demanda que hace el Señor al hombre para que el hombre renuncie a sus méritos personales, renuncie a la religión. La religión siempre es el intento humano, fallido por cierto, el intento humano de religarse con Dios, volver a religarse con Dios a través de los méritos personales. Pero no hay mérito que valga que deje sin efecto la sentencia que el hombre adquirió por pecar. ¿Me entienden? No hay mérito que el hombre pueda hacer, que Dios se lo tome en cuenta para que la sentencia a la muerte del alma, porque el hombre ya pecó, porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que acá viene y nunca peque, Eclesiastés 7:20, no hay nada que el hombre le pueda ofrecer a Dios a cambio de que la sentencia que adquirió el hombre por pecar a la muerte de su alma deje de estar vigente sobre el alma, quede sin efecto, nada. Entonces, primero el ser humano en primera instancia se va al infierno por no creer que el pecado se condena con la muerte del alma, porque si la persona no cree que el pecado se condena con la muerte del alma, el hombre está liquidado, va al lago de fuego, ¿me entienden? El hombre tiene que arrepentirse, tiene que entender que el pecado, cualquiera sea el pecado cometido, un mal pensamiento, un mal deseo, una mentira, un codiciar algo, cualquiera sea el pecado cometido, no importa el tipo de pecado cometido, basta uno para que la sentencia a la muerte del alma por pecar quede vigente sobre la persona. No hay nada en lo absoluto que el ser humano le pueda ofrecer a Dios, una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte por pecar, para que el alma deje de estar sentenciada a la muerte. No hay nada en lo absoluto, nada. Ni que yo guarde santidad, que yo viva obedeciendo los mandamientos,
que después de haber pecado yo deje de pecar. Ya pecaste ya. Ya infringiste la ley divina. Y el pecado es infracción de la ley. Adelante, hermano. Entonces, es por eso que la gente, en primera instancia, va marchando al infierno, porque la gente es totalmente indiferente a lo que Dios dijo en Ezequiel 18:4. La gente no le toma la debida importancia que todo ser humano debiera tomarle, debiera prestarle al decreto dicho por Dios en Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. Por eso que en Romanos 3, versículos 22 al 23 dice, Romanos 3, versículos 22 al 23, dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si este versículo de la Biblia, estos versículos, terminaran ahí, nos vamos todos para la casa y hay que esperar la muerte y al morir nos vamos todos al lago de fuego. Nos vamos todos al infierno, al juicio ante el gran trono blanco y al lago de fuego. Pero el versículo continúa. Romanos 3, versículos 22 al 23. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces dice Romanos 3, versículos 22 al 23, porque no hay diferencia entre usted y yo, entre ningún ser humano hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, Adán pecó, todos pecaron. Y hasta el último ser humano que pise en el globo terráqueo pecará. Y un pecado, al ser humano le basta un pecado cometido para que su alma quede sentenciada a la muerte. Entonces el arrepentimiento es un cambio de parecer respecto de cómo el ser humano se encuentra ante Dios. El ser humano tiene que renunciar a sus méritos personales porque ya pecó. No hay mérito que valga después de haber pecado y haber quedado el alma sentenciada a la muerte. No hay mérito que valga en el ser humano para evitar que la sentencia que ya adquirió a la muerte del alma por pecar deje de estar sin efecto. El alma que pecare esa morirá, y usted ya pecó. Usted ya tiene que renunciar a sus méritos personales, renuncia a la religión, porque la religión es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Estoy hablando de los católicos, los evangélicos, los bautistas, presbiterianos, calvinistas, luteranos, adventistas, Union Church y hermanos libres, bautistas, presbiterianos reformados, presbiterianos no reformados, metodistas, iglesias asambleas de Dios, y Cristo tu última esperanza, Alianza Cristiana Misionera, Union Church, Iglesia de la Viña. Renuncia a la religión, porque la religión siempre añade algo más. Lo que la religión predica, enseña, los pastores, los escatólogos, teólogos enseñan es que el ser humano tiene que hacer algo más para poder ser salvo, aparte de lo que ya Cristo consumó en la cruz. ¿Qué fue lo que Cristo consumó en la cruz? La gente no entiende lo que ocurrió en la cruz. En la cruz, como dije, ocurrió una sustitución judicial. En vez de que nosotros vayamos al infierno a esperar en tormento el juicio, y cuando ocurre el juicio, tengamos que ser sacados del infierno y comparecer en el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, y tener que nosotros responder penalmente por nuestros pecados, y un pecado basta para que el hombre sea lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. En vez de eso, Cristo fue a la cruz. Dios tomando forma humana, haciéndose semejante a los hombres. Por eso es tan hermoso el pasaje que dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles. Entonces sucede que Cristo vino al mundo a nacer en Belén de Judá, tomando forma humana, para ir a la cruz. En la cruz Cristo nos sustituyó a todos. Todo nuestro paso por este mundo. Pecado que nosotros cometamos en esta vida terrenal, que nos sentencie y nos condene nuestra alma a la muerte, le fue imputado a Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso dice Pedro, 1 Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Y por ese motivo, porque Cristo asumió nuestros pecados como si él los hubiese cometido todos, los que nosotros cometeremos todo nuestro paso por este mundo, para dejarnos completamente exentos de toda condena, que no haya delito que nosotros cometamos, pecado que cometamos, que nos condene nuestra alma a la muerte. Todos los pecados que nosotros vamos a cometerlos hasta que nos muramos, le fueron imputados penalmente a Cristo. Cristo nos ha sustituido todo nuestro paso por este mundo, desde que nacemos, vivimos hasta que nos morimos. Todo tipo de pecados que nos sentencia el alma a la muerte, le fue imputado a Cristo penalmente. Entonces, 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, por este motivo,
Lo que dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá, ese dictamen del Señor se aplicó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Por eso que dice Mateo 27, versículos 45 al 46, y desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, se oscureció todo el globo terráqueo, hubo tinieblas sobre toda la tierra. En ese momento todos los pecados del mundo se cargaron sobre el cuerpo de Cristo que estaba crucificado en la cruz. Entonces Dios vio los pecados nuestros en Cristo. Entonces la sentencia a la muerte del alma se aplicó sobre el alma de Cristo. Lo que pasa es que Cristo tiene la inmortalidad. Él puede entrar en muerte y de la muerte volver a vivir. Nosotros no podemos. Y como Cristo sí puede morir y volver a vivir, y nosotros no, Cristo nos sustituye la condena a la muerte del alma. En la cruz de Calvario hubo una sustitución de condena. Cristo en vez de ti, Cristo en vez de mí. Por eso que el Evangelio que predica el apóstol Pablo dice, en 1 Corintios 15, el 1 al 7, el apóstol dice, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. No dos, no tres, es uno solo la proclama, las buenas noticias de salvación. Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Y aquí viene la proclama, aquí viene el anuncio de buena noticia de salvación, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Es una proclamación. El Evangelio es un anuncio, una proclama de buena noticia de salvación. De buenas nuevas, buenas nuevas. Es como lo que le dijeron los ángeles a los pastores de Belén. Os damos buenas nuevas que será para todo el pueblo. Os damos noticias que serán gratas para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado sobre un pesebre. Os damos buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces son buenas noticias. Ha nacido el Salvador de nuestras almas, que por sustitución de condena nos salvó de nosotros tener que responder penalmente por nuestros pecados. Ya nosotros penalmente no tenemos que responder por nuestros pecados. El que respondió por los pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos fue Cristo en la cruz del Calvario. A Él le fueron imputados. Por eso 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nuestros pecados. ¿Cuáles? Todos. Todos los pecados que nosotros nos condenan nuestras almas a la muerte. Entonces el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 1 al 7, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. O sea, creer en vano es creer no estando plenamente convencido, creer con ciertas dudas, no estar plenamente convencido de esta verdad. A no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven, en los tiempos que Pablo estaba escribiendo la carta, y otros ya duermen. Y al final como un abortivo se me apareció a mí. Entonces, ¿cuál es la proclama? Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces, esta proclamación de buena noticia de salvación es lo que da respuesta a la pregunta, ¿qué tuvo que hacer Cristo para podernos salvar? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar? Salvar de la muerte del alma por nuestros pecados. Murió por los pecados de nosotros. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar del infierno? Porque el pecado se condena con la muerte del alma. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar el alma nuestra de la muerte por pecar? Tuvo que morir por los pecados de nosotros, pagarlos Él los pagó, Él los asumió, como si Él los hubiese cometido todos, los que nosotros, cada uno de nosotros cometeremos hasta que nos muramos, para dejarnos totalmente exentos, inimputable penalmente. Pecado que cometamos en esta vida, ya no lo pagamos nosotros. Hace 2000 años atrás, en la cruz lo pagó Cristo por nosotros. Pecado que yo cometa en esta vida, queriendo cometerlo, no queriendo cometerlo, de pensamiento, de acción, por omisión, cualquiera sea el tipo de pecado que yo cometa, no importa el por qué cometí el pecado, no importa la intención por la cual yo haya cometido el pecado, ni siquiera importa la cantidad total de pecados cometidos,
Todos ellos que a mí me condenaban mi alma a la muerte, le fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Él mismo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Antes de que Cristo viniese a morir por nuestros pecados, estaba vigente un antiguo pacto, que era el pacto en la ley, la desobediencia de la ley. Entonces, en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, el predicador, que era Salomón, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, el todo. Porque Dios traerá toda obra a juicio. ¡Qué terrible esto! ¡Qué espantoso! Tener que ir a juicio ante un Dios infinitamente santo. ¿Ya? Donde un solo pecado que se nos haya visto a nosotros, que se nos juzgue a nosotros, nos condena nuestra alma al lago de fuego, a la muerte segunda, a la muerte del alma. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ah, pero es que vino Cristo. Vino Cristo nuestro Salvador. Entonces tenemos en Hebreos 9, versículos 27 al 28, lo siguiente: y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una vez y después de esto el juicio, así también Cristo. También Cristo padeció lo mismo en sustitución de que padezcamos nosotros eso. De tener que ir al infierno, esperar en tormento el juicio, ser enjuiciados por nuestros pecados y ser lanzados a la muerte segunda del alma. La muerte segunda, que es la muerte del alma, el lago de fuego. Todo este diagrama de flujo tan terrible, el infierno, el juicio ante el gran trono blanco y el lago de fuego, lo padeció Cristo en la cruz. En sustitución de que nosotros lo padeciésemos. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez, ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Entonces, tal como nosotros tendríamos que por nuestros pecados tener que ir al infierno una vez que muramos, a esperar en tormento el juicio y ser lanzados ahí en el juicio por nuestros pecados al lago de fuego, todo eso lo padeció Cristo en vez de nosotros, en la cruz del Calvario. Invisible a todo ojo humano. Por eso es que se oscureció todo el globo terráqueo. El ser humano no miró lo que realmente ocurrió en la cruz. En la cruz del Calvario ocurrió lo mismo, en Cristo Jesús ocurrió lo mismo que ocurre en un pabellón quirúrgico. Cuando la persona está siendo operada quirúrgicamente, está siendo intervenida, está siendo operada. Los médicos cirujanos necesitan anestesiar al paciente, ¿verdad? Con un somnífero nasal. Empiezan a contar los signos, a registrar los signos vitales. Y hay veces que el paciente está muy débil, la operación es muy complicada y el paciente sufre una descompensación, sufre un paro cardiorrespiratorio, el corazón del paciente se detiene. Entonces el paciente entra en un paro cardiorrespiratorio. Y hay veces que la persona conscientemente se sale del cuerpo. Su alma sale del cuerpo, el cuerpo queda cadáver, queda sin signos vitales. No hay respiración, no hay latido del corazón. Entonces viene un grupo de personas a aplicar la reanimación cardiopulmonar, ¿cierto? La RCP, aplicar una descarga de corriente continua en el pecho. Hasta ese entonces los médicos cirujanos se repliegan momentáneamente para permitir el trabajo de esta gente que está aplicándole la reanimación cardiopulmonar. Hay veces que este trabajo no tiene éxito y después de varios intentos, el médico cirujano tiene que decir: basta ya, no sigan. Hora de muerte, 5 de la tarde con 6 minutos. Se nos fue el paciente. No fue efectivo en la reanimación cardiopulmonar. Pero hay otros momentos en que sí es beneficiosa, trae buenos resultados la reanimación cardiopulmonar. Entonces el paciente está en muerte clínica. Lo recuperamos, dicen los médicos. Entonces lo que le estaban aplicando los electroimanes, la reanimación cardiopulmonar, se retiran para que reanuden la operación los médicos cirujanos. En ese momento, en ese instante, lo que ocurrió fue muerte clínica. Es decir, el alma del paciente se desdobló del cuerpo, se salió del cuerpo. Ahora, el alma, la persona que se desdobló, después, él cuenta todo lo que él vivió, esa experiencia vivida. Él dice que él veía a los médicos, veía a las enfermeras, veía el pabellón quirúrgico, lo veía todo. Pero aquellos, los médicos, las enfermeras, no miraban a la persona, porque la persona, el alma es invisible, el alma no tiene sangre. Dios dijo: el alma que pecare esa morirá. En la cruz del Calvario se cumplió el Salmo 22, entre muchas otras profecías que se cumplieron en la cruz. En el Salmo 22, versículo 14 dice: mi corazón fue como cera. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas.
El corazón de Cristo, el corazón de Jesús en la cruz sufrió un paro cardiorrespiratorio. Y el alma de Cristo entró en la eternidad, invisible a todo ojo humano, y fue al pozo cenagoso, fue a ese lugar llamado el lago de fuego. Y él empezó a clamar conforme al Salmo 22, versículos 1 y 2. Elí, Elí, lama sabactani, exclamó el Señor en la cruz, Mateo 27, 46. En el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Todas las personas que saben lo que ocurrió realmente en la cruz, esto no lo van a entender porque Cristo no estuvo de día y de noche en la cruz. Estuvo unas horas de aquel día. De hecho, a las 3 de la tarde, un poco más, tenían que descolgarlo porque se celebraba la Pascua. Entonces, ¿por qué se está diciendo de día y de noche, de día y de noche? Porque cuando se oscureció todo el globo terráqueo, el alma de Cristo se desdobló, invisible a todo ojo humano. Y él fue a esa región llamada el Lago de Fuego. A esa región donde todo ser humano, después de ser enjuiciado en el juicio ante el gran trono blanco, debe ser lanzada al alma. Entonces Cristo pagó íntegramente, ¿cierto?, la condena nuestra, la pagó Él. Ya nosotros no tenemos que volver a pagar la condena, ya fue pagada por Cristo, la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá, mas Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, mas Cristo murió por los pecados de nosotros. Este anuncio se llama Evangelio, es sustitución. In a book of the prophet Ezekiel, in a book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinneth it shall die. But instead of our souls, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who shall bear sins, it is unbound on the tree. In this way, for this reason, in the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and anyway buried, and anyway resurrected on the third day, according to the Scriptures. And as we see their souls, for substitution, Christ instead of you, Christ instead of me, for our sins on the cross of the Calvary. Jesus Christ, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, los pecados que cometeremos toda nuestra vida en este mundo. Él los pagó todos. Entonces el Evangelio es un anuncio único, que no se encuentra en ningún otro pasaje de la Escritura, que se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, ahí solamente. Y es la proclama que da respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa sustitución. Por ti, por mí, en vez de ti, en vez de mí, tomando nuestro lugar, en representación de nosotros. Para que nosotros no fuésemos objeto de la condena, Cristo fue condenado. Por causa de los pecados de nosotros, que Cristo, por amor infinito a nuestras almas, se lo dejó imputar en su cuerpo. Para Él hacerse cargo de nuestros pecados. Cristo hacerse cargo de nuestras sentencias a la muerte del alma. Para tal efecto, Cristo usó su presciencia. Es el preconocimiento anticipado de Dios saber todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran, incluyendo nuestros pecados. ¿Entiendes? You understand me? O sea, el Señor no requiere saber cuándo usted iba a nacer, cuánto tiempo iba a vivir hasta que se muriera, para recién saber cuántos pecados usted iba a cometer. Cristo supo cuándo usted iba a nacer, cuánto tiempo iba a vivir hasta que se muriera. Y supo todos los pecados que usted los va a cometer hasta que se muera, al igual que yo. Y todos esos pecados que se condenan penalmente con la muerte del alma, se sentencian penalmente con la muerte del alma, fueron sobre Cristo. Ahora, por eso Cristo advierte, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, si no reconocéis cómo os encontráis ante mí, por haber pecado, te encuentras sentenciado a la muerte de tu alma. Todo ser humano está sentenciado a la muerte del alma. Sobre todo ser humano pesa una sentencia a la muerte del alma. Basta que el ser humano se muera, su alma tiene que ir al infierno, esperar en tormento el juicio, y en ese juicio, por un solo pecado cometido, bastará uno de los muchos pecados que nosotros siempre vamos a cometer mientras estemos en esta vida, ¿verdad?
Un solo pecado bastará para que el alma sea lanzada al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. Pero para que eso no le ocurra al ser humano, Cristo descendió del cielo tomando forma humana y voluntariamente se puso en la cruz, dejándose imputar plenamente con los pecados nuestros, para Él pagarlo en vez de nosotros. Los pecados se pagan una sola vez, no se pagan 2 veces ni 3 veces. Fueron pagados todos, los de todos los seres humanos del mundo, en la cruz del Calvario por Cristo. Juan el Bautista, cuando miró a Cristo, dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En el antiguo pacto, los pecados eran quitados con el continuo sacrificio de corderos. El cordero tenía que ser macho de 1 año sin defecto, figura de Cristo. Ser llevado a la entrada del tabernáculo de reunión, lo que después fue llamado el templo de Salomón. Entonces, el que había infringido los mandamientos del Señor, su ley de mandamientos, que el que había pecado, tenía que llevar el cordero, o el chivo expiatorio, o el carnero, los animales que eran ofrecidos para expiar los pecados, en sacrificio. Con la mano izquierda la ponían sobre la cabeza del corderito, o el chivo, o el carnero, o la oveja, el animal que fuere. De esa manera eran imputados los pecados del infractor al animal inocente, a la víctima de la expiación. Entonces ahora el decreto condenatorio que dice: «El alma que pecare esa morirá», se aplicaba sobre el cordero. Entonces el mismo infractor, ayudado por los levitas, tenía que quitarle la vida al cordero. Y cuando el cordero moría, ya no moría el infractor. El infractor había quedado salvado por sustitución. Moría el animal inocente, el cordero inocente, macho de 1 año sin defecto. O el carnero, o las palomitas que después tenían que ser llevadas cuando había precariedad económica, la gente más humilde. Era vida por vida. En Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, dice la palabra del Señor: «Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida». Esto significa, en cuanto a la sustitución, que la sustitución será válida solamente si algo de cierta especie vendrá a ser sustituida por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. No es válida la sustitución si es ojo por mano, ¿ya? Si es ojo por diente, no, tiene que ser ojo por ojo. En el caso que sea una mano, no es válida golpe por mano, herida por mano, diente por mano, o ojo por mano, tiene que ser mano por mano. Ahí sí, algo de cierta especie, de cierta sustancia, tendrá que ser sustituida válidamente por algo de la misma especie, de la misma sustancia. En el caso que sea el alma no tiene sangre. El alma que pecare esa morirá, muerte del alma. Entonces vino el alma de Cristo. El alma no se ve. El alma de Cristo, invisible a todo ojo humano, se desdobló cerca de la hora novena en la cruz del Calvario y fue a parar al lugar donde toda alma tiene que ir por sus pecados, al lago de fuego. Y desde allí Cristo volvió a tomar su vida. Recordemos que el Padre le había ordenado a Cristo poner su vida y volverla a tomar. Juan 10, versículos 17 al 18. Dijo el Señor: «Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre». En Hebreos 10, versículo 5 dice: «Entrando al mundo», dice, «sacrificio y ofrendas por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo». En el vientre de María, un embrión, por obra del Espíritu Santo, ahí se le preparó el cuerpo al Señor para que su alma entrara ahí. Ahí puso su vida. A los 33 años en la cruz del Calvario, Cristo fue a pagar, como se pagan los pecados, penalmente, con la muerte del alma. El alma se desdobló y fue a esta región, el lago de fuego, el pozo cenagoso. Y desde allí, Cristo tenía que cumplir lo que el Padre le encomendó, volver a tomar su vida. Y cuando Cristo volvió a tomar su vida, sabía que estaba todo consumado. En Juan 19, versículo 25 al 30, dice que todo el globo terráqueo estaba oscurecido. Y en Juan 19, versículo 25 al 30, Juan narra que el Señor se recuperó y le habló a María. Y le dijo: «Mujer, he ahí tu hijo», por el discípulo amado, por Juan. Y a Juan el Señor le dijo: «Hijo, he ahí tu madre». Y desde aquella hora, dice la Escritura, el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, después de que el Señor le habló a Juan y le habló a María y le habló a Juan en la cruz, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: «Para que la Escritura se cumpliese, tengo sed». ¿Qué es lo que ya sabía Cristo que estaba todo consumado? Al menos 3 cosas. La promesa que Dios le hizo a Abraham, en Génesis 22, 18, «En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra», completamente consumada la promesa. Lo que Cristo mismo nos dijo a nosotros: «Yo le doy vida eterna», Juan 10, 28, también estaba completa y absolutamente consumado.
y lo que el Padre le había encomendado, poner su vida y volverla a tomar, también estaba completamente consumado. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Y con eso nos había salvado el alma. Porque Cristo había experimentado la condena al lago de fuego. Y del lago de fuego volvió a tomar su vida en obediencia a Juan 10, versículos 17 al 18, y nos salvó el alma el Señor. Es de notar que Cristo, antes de morir, ya nos había salvado el alma. Ya sabía que estaba todo consumado. Antes de la muerte definitiva. Dice Levítico capítulo 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y la vida de la carne de Cristo estaba en él todavía, estaba latiendo todavía su corazón, había vuelto a latir, y ya sabía que estaba todo consumado. Ahí tenemos la mayor prueba, que la fe hay que ponerla en la sustitución ocurrida en la cruz, alma por alma. El alma que pecare esa morirá, mas Cristo murió la muerte que tenían que padecer nuestras almas, en el lago de fuego. La fe no hay que ponerle la sangre de Cristo, porque la sangre tiene que ver con el cuerpo físico, con la vida terrenal. Tiene que ver con la limpieza de los pecados, con la purificación del alma ya salvada. Hola. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros acá es que antes de la muerte definitiva de Cristo en la cruz, de su muerte física, ya nos había salvado el alma, ya sabía que estaba todo consumado, entre otras cosas la promesa que nos hizo. Yo le doy vida eterna. Estaba consumada la promesa de Juan 10, 28. Yo le doy vida eterna. Entonces ya se disponía el Señor al tomar el vinagre, se le refrescó su lengua. Recordemos que en el Salmo 22, versículo 14, decía ahí, mi lengua se pegó a mi paladar. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Entonces, como su lengua estaba pegada a su paladar porque había perdido se había deshidratado el Señor, no podía él esbozar a gran voz lo que ya sabía que estaba todo consumado. Cuando hubo probado el vinagre, exclamó a gran voz, consumado es, está consumada la promesa que les hice de darles vida eterna. Y entregó su espíritu. Y hubo un gran terremoto, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, las tumbas de algunos muertos santos del Antiguo Testamento se abrieron las tumbas y aparecieron resucitados a muchos en la ciudad de Jerusalén, después de la resurrección de él, Mateo 27, 52. O sea, hubieron prodigios, nunca antes visto, ¿verdad? Milagros, prodigios portentosos, de tal manera que el centurión romano dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora, si Cristo no nos hubiese salvado nuestras almas, alma por alma, jamás estaría registrado lo de Juan 19, 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. No, porque si la salvación fuera por la sangre de Cristo, entonces Cristo jamás hubiese pensado que estaba todo consumado. Jamás estaría Juan 19, 28 escrito. Jamás. Cristo jamás hubiese dicho consumado es y había entregado su espíritu. Jamás. Juan 19, 30. Cristo tendría que haber esperado morir físicamente, su cuerpo haber sido sepultado, como en efecto ocurrió, y al día tercero haber resucitado su cuerpo. Y ahí sí Cristo hubiese dicho, ahora sí que está todo consumado, ahora que yo resucité físicamente. Y no, Cristo sabía que estaba todo consumado antes de morir físicamente. Y ahí tenemos la mayor prueba que la salvación del alma fue por sustitución, alma por alma, no sangre por alma. La vida de la carne en la sangre está, pero no la vida del alma. El alma no tiene sangre. Entonces ahora el hombre tiene que entender lo que es el arrepentimiento que Dios demanda para la salvación, que es un cambio radical en la manera de pensar respecto de cómo el hombre se encuentra ante Dios. Cuando el hombre se arrepiente, el hombre puede renunciar a sus méritos personales. El arrepentimiento le ayuda al hombre a renunciar a la religión. El arrepentimiento que Dios demanda para la salvación le ayuda al hombre a renunciar a sus méritos personales. O sea, ya el hombre está totalmente desahuciado, ya pecó, ya no hay nada que le pueda ofrecer a Dios, no hay religión que le valga, ¿entienden? Entonces ahora, el Evangelio es la respuesta, es un anuncio que responde a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? El alma nuestra de la muerte por nuestros pecados. Primero en la cruz, Él se lo dejó imputar, los pecados nuestros en su cuerpo. Se hizo cargo de nuestros pecados. Para que el decreto de Dios, el alma que pecare esa morirá, se aplicara sobre el alma de Cristo. Porque el alma de Cristo podía sufrir el que se le aplicara la sentencia y podía sobrevivir la aplicación de la sentencia. Volver a vivir. El alma. Leemos nosotros en Mateo 26, 38, cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, dice allí, Cristo, mi alma está muy triste hasta la muerte.
Y en Isaías 53:11 dice, respecto de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Alma por alma. Nosotros somos espíritu, cuerpo y alma. Al pecar, morimos espiritualmente. Nos sobreviven el alma, nuestro yo y nuestro cuerpo. Así está todo ser humano en este mundo, muerto espiritualmente por haber pecado. Y necesita reconocerse así, cambiar de parecer respecto de cómo se encuentra ante Dios. Está espiritualmente muerto y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Como se le dijo al Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Nacer espiritualmente otra vez, porque todos morimos espiritualmente cuando dejamos el estado de niñez. Igual que Adán. Adán pecó y murió espiritualmente. Quedó vivo su alma y su cuerpo, pero espiritualmente estaba muerto. Y los muertos espirituales evaden el llamado de Dios. Dios empezó a llamar a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se volvió religioso, se hizo un delantal de hojas de higuera, cubriendo su condición en la que se encontraba ante Dios, pensando que así estaba todo bien con Dios, y estaba todo mal con Dios. La gente cree que arrimándose a una religión está todo bien con Dios. Y no. El hombre tiene que arrepentirse. Significa renunciar a sus méritos personales en cuanto a la salvación de su alma. Porque ya pecó. Usted ya pecó, usted tiene que reconocer que su alma quedó sentenciada a la muerte. Y una vez que su alma quedó sentenciada a la muerte por haber pecado, ya no importa si ya no peca más. Ya no importa si usted se vuelve religioso, ya no importa si usted vive una vida en santidad, ya no importa si usted ahora vive fervoroso, deja de ser tibio, ya no importa, ya pecó. Ya pesa sobre su alma una sentencia a la muerte. Y lo trágico del ser humano es que el hombre no le presta la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a lo que dijo Dios en Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. La causa por la cual mucha gente al morir se va al infierno es porque nunca le prestó la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a lo que dijo Dios en Ezequiel 18:4. Entonces el hombre muerto espiritualmente por haber pecado está toda su vida evadiendo a Dios, evadiendo a Cristo. Cristo dice, venid luego y estemos a cuenta, dice Dios. Si vuestros pecados fueren negros, así negros, como el carbón, negros como la grana, yo los haré blancos como blanca lana, pero venid luego, antes que mueras. En Mateo 7, o por ejemplo en Jeremías dice el Señor, aunque te laves con lejía, te laves con jabón, te laves tú con champú, te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí. Es que no hay ninguna otra forma en que el pecado pueda ser expiado sino con la muerte del alma. Así se satisface la justicia de Dios, muerte del alma. El alma de Cristo en sustitución de nuestras almas padeció la muerte del alma. Invisible a todo ojo humano, por supuesto, porque el alma no se ve. Entonces, en Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos, no pocos, muchos, no un término medio, no, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan. Qué terrible esto, Cristo nos está diciendo y son pocos los que están entrando por la puerta estrecha al camino angosto, no. Los que están solamente la hallan la puerta estrecha son pocos. Y resulta que no basta con hallar la puerta estrecha, hay que hallarla y entrar a través de ella al camino angosto. Y los que solamente la hallan son pocos. La puerta estrecha, la puerta de salvación se llama Cristo. En Juan capítulo 10, versículo 9, dice, el Señor Jesús dice respecto de sí mismo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El apóstol Pedro en Hechos 4:12 dice respecto de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Salvo de nosotros tener que responder penalmente por nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en la cruz? Una sustitución. Sustitución judicial. Cristo, en vez de nosotros tomando nuestro lugar, se dejó crucificar en la cruz voluntariamente para dejarse imputar penalmente en su cuerpo los pecados que nosotros, nuestras almas, los van a cometer todo el tiempo que nuestras almas vivan en nuestro cuerpo. Porque todo el tiempo que nuestras almas viven en este cuerpo, vamos a pecar, lo queramos o no lo queramos. Y un solo pecado basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Un solo pecado basta. Entonces, los pecados tienen que ser pagados todos, por una sola persona. En primera instancia, por la persona que los cometió. Pero en segunda instancia, por el sustituto. En el antiguo pacto, el cordero era objeto de que se le asignara los pecados del infractor. Eso es remitir. Se remitían los pecados al infractor, al cordero.
que es la víctima de la expiación. Es por eso que en Hebreos 10:14 dice el apóstol, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Hebreos 10, versículos 17 al 18. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. En virtud de Hebreos 10:14 y Hebreos 10, versículos 17 al 18, tenemos Hebreos 10, versículos 26 al 30. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de que nunca más Dios se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Nunca más. Porque donde hay remisión de estos, los pecados nuestros fueron remitidos al cuerpo de Cristo crucificado en la cruz, y Él muere por nuestros pecados, no hay más ofrendas por el pecado. Hebreos 10, versículos 26 al 30. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que con una sola ofrenda, Dios Padre, ofrendando a su Hijo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo Jesús es el Cordero que envió al Padre, su Hijo. Entonces, por eso que pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, Hebreos 10:14, pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que nunca más Dios, nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones, porque donde todos los pecados nuestros le fueron cargados a Cristo en la cruz del Calvario en su cuerpo, y Él muere por nuestros pecados pagándolos así, con la muerte del alma, ya no hay más ofrendas por el pecado. Ya no tenemos que ofrendar nada más nosotros. La ofrenda única que a nosotros nos dio la vida eterna fue Cristo. Por eso que Juan el Bautista, mirando a Cristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de Hebreos 10, versículos 26 al 30, es rehusar creer que Cristo ya nos salvó, que ya nos dio la vida eterna. Es decir, que la salvación se pierde, que se pierde algo que es eterno. Eterno es siempre ser, is always be, eternal. Eternal is always be, never stop being, nunca dejar de ser. Si deja de ser, entonces nunca fue eterno. Si la salvación se pierde, deja de ser, entonces nunca fue salvación eterna, nunca fue vida eterna. Y eso lo predican los pentecostales. De manera tal que el Señor advierte en Juan 8:24 y dice, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy el que te salvé en la cruz, te di vida eterna, te di la inmortalidad a tu alma, que por más que peques nunca más tu alma será condenada a la muerte, porque yo fui condenado a la muerte en vez de ti por tus pecados, por los pecados de ti. Si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. En otras palabras, todo pecado tiene que ser condenado con la muerte del alma. No puede quedar ningún pecado penalmente impune. La cuenta hay que pagarla. No puede quedar la cuenta sin pagar. No puede quedar la cuenta judicial sin pagar. De tal manera que, o todos los pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras, tú crees con fe que te los pagó todo Cristo en la cruz, vas al cielo. Gratuitamente. Por la gracia del Señor, mediante tu fe. Tu fe es lo que Cristo hizo por ti. Y si no lo crees, entonces invalidas lo que Cristo hizo por ti. Lo dejas inválido, lo anulas por tu incredulidad o por creerlo a medias, creerlo sin fe, o sea, creer en vano. Porque no te sirve creer sin fe, tiene que ser con fe para que seas justificado. Entonces, ¿qué haces puesto? A tú tener que pagar por tus pecados. Porque los pecados hay que pagarlos. No puede quedar ningún pecado penalmente impune. ¿Me entiendes? No puede quedar ningún solo pecado sin ser sentenciado y condenado, sino con la muerte del alma. Todos los pecados tienen que pagarse, penalmente. Por lo tanto, o todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, ahora, antes de morir, usted cree con fe, con todo su corazón, que se los pagó todo Cristo en la cruz, entonces usted va al cielo. Y si no lo cree, invalida lo que Cristo hizo por ti, lo deja inválido por su incredulidad o por creer a medias. Creer no estando plenamente convencido que el acto de sustitución que hizo Cristo por nosotros en la cruz bastó para darnos la vida eterna. Entonces usted queda expuesto a usted tener que ir a la eternidad por cuenta suya. Va por las suyas, no va sustituido por Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. O los pagas tú, vas al infierno. Los pago yo, vas al cielo. Yo te los pago, no los pagas tú. La cuenta se paga una sola vez, no dos veces. Es la cuenta de todos los pecados que todos nosotros cometeremos todo nuestro paso por este mundo. Uno de ellos, por sí solo, se condena con la muerte del alma. Se sentencia, y esa sentencia tiene que ser ejecutoriada en el juicio ante el trono blanco. En 2 Timoteo 1:10 se está hablando de la gracia, que es recibir sin mérito. Recibir sin mérito es nuestro. Recibir sin méritos
Gracia. Pero manifestada ahora, la gracia, se está hablando de la gracia del Señor. Gratuidad de vida eterna. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma. No la muerte física, todos tenemos que morir físicamente. No ha sido abolida la muerte física. Tampoco ha sido abolida la muerte espiritual. Todos tenemos que nacer otra vez, nacer de nuevo espiritualmente, porque todos morimos espiritualmente, dejando el estado de niñez. El que no naciere de nuevo, porque murió espiritualmente, no puede entrar en el reino, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Así que Cristo no vino a abolir la muerte física. Cristo no vino a abolir la muerte espiritual. Cristo vino a abolir la muerte contra el alma. Es lo más importante, el alma. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Qué le darás tú a Dios, ya que tu alma quedó sentenciada a la muerte por haber pecado, para que tu alma deje de estar sentenciada a la muerte por haber pecado? Nada. Entonces, 2 Timoteo 1:10. Habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, dijo también Dios en Oseas capítulo 13, versículo 14, oh muerte, yo seré tu muerte. La muerte contra el alma, abolida la muerte contra el alma. 2 Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora, ¿qué cosa? La gracia del Señor, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Cumplida la promesa. Abolida la muerte contra el alma. Y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, nos ha dado la inmortalidad que tenía el alma de Cristo, la heredó a nosotros. Cristo se hizo cargo a través de su inmortalidad del alma que Él tiene, de nuestros pecados, los experimentó la condena, volvió a vivir porque es inmortal el alma de Cristo, y nos hereda a nosotros la inmortalidad del alma de Cristo, la hereda a nuestras almas. Nuestras almas quedaron inmortales. Pecado que cometamos nunca más nos condena el alma a la muerte. En esto hay que agarrarse. Aquí hay que depositar la fe. Estos son buenas noticias de salvación. Esto es evangelio. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? ¿Tiene usted vida eterna ahora? En 1 Juan 5:13 el apóstol Juan, escribiéndole a los creyentes en Cristo, les dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En Juan 2:75, cuando estaba Cristo aquí en la tierra, dijo, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Sabe usted a dónde va después de morir? Cristo en Juan 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. ¿Sabe a dónde va después de morir? ¿Dónde irá a parar su alma? ¿Usted cree con fe que Cristo le salvó su alma, el alma suya, cuando Él, en vez de usted, murió por los pecados de usted? Para que el alma suya no sea condenada a la muerte. Cristo fue condenado a la muerte por causa de los pecados suyos que Él se los dejó imputar sobre su cuerpo en la cruz del Calvario, al igual que a mí. Esto es evangelio. El hombre tiene que entender lo que es el arrepentimiento para salvación, el cual Dios demanda a todo ser humano. El hombre tiene que entender cuál es el evangelio. El evangelio es una proclamación única, que se encuentra solamente en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Es el único anuncio que da respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que hizo Cristo para podernos salvar? Murió por los pecados de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Murió por los pecados de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Murió por los pecados de nosotros. Y si Cristo, en vez de que yo muera por los pecados míos, Él murió por los pecados míos, yo he quedado salvado de la muerte. Porque los pecados se pagan una sola vez, no 2 veces ni 3 veces. Nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Los delitos nuestros que cometeremos todo nuestro paso por este mundo, los supo desde antes el Señor, antes que nosotros naciésemos en este mundo, comenzásemos a vivir, empezásemos a pecar hasta que nos muriésemos, lo supo de antemano y se lo dejó en la cruz imputar a Él. Imputar penalmente. Y Él los pagó todos y cada uno. Para que cuando nosotros naciésemos en este mundo y comenzásemos a pecar, no los tuviésemos que volver a pagar nosotros. Ya de antemano nos los pagó Cristo en la cruz del Calvario nuestros pecados. Los pecados se pagan una sola vez, no 2 veces. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Tiene certeza de lo que le espera después de morir? ¿O anda en incerteza, anda en tinieblas, sin saber a dónde va después de morir? Cristo no vino, como en efecto Cristo vino a morir por nuestros pecados en la cruz para darnos vida eterna, pero Cristo no vino a ponerse en la cruz para morir por nuestros pecados para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir, pues.
El que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe a que usted no ha creído con fe que cuando Cristo murió por sus pecados le dio vida eterna. Porque si usted hubiese creído con fe, con todo su corazón, que cuando Cristo en la cruz del Calvario murió por los pecados suyos para darle vida eterna, usted sabría que tenía vida eterna, estaría seguro. ¿Entiende? Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Y en ningún otro hay salvación fuera de Cristo. Porque dudar o por creer no estando plenamente convencido. Que es otra forma de no creer, es otra forma de llamar a Dios mentiroso. Una persona que no cree que Cristo nos salvó cuando Él murió por nuestros pecados, está llamando a Dios mentiroso, porque Dios dijo en la persona de Cristo, yo le doy vida eterna, yo se las doy, ustedes no pueden darse vida eterna a ustedes mismos. Un pecado los condena al lago de fuego, sin salvación, mas yo le doy vida eterna, yo voy a sustituirle a ustedes todo el paso de ustedes por este mundo, pecado que ustedes cometan, me lo van a imputar a mí en la cruz. Eso fue lo que ocurrió en la cruz, un juicio sustitutivo. Ahora, en Juan 5:24, Cristo dice, el que en Él cree, Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá. Si se porta bien, vamos a ver, si deja de ser tibio, si guarda santidad. Ahora, right now, en este mismo microsegundo, Cristo está ofreciendo vida eterna ahora mismo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ahora vida eterna. No tendrá después, no, ahora tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene, ya no va al juicio ante el gran trono blanco. Ha pasado de muerte a vida. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pésima noticia, pero vino Cristo. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una vez y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido en la cruz, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Entonces, tal como el hombre tenía que ser sentenciado a ir al infierno, al juicio del lago de fuego, eso lo hizo Cristo por nosotros, para que nosotros no vayamos a ese lugar. Entonces, Juan 5:24, Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene, no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. No están siendo mencionadas tus obras. De cierto os digo, el que oye mi palabra y hace buenas obras, ayuda al prójimo, deja de ser tibio, guarda santidad, persevera, permanece cual pan para la vida. Nada de eso. Nada de eso. El que oye y cree, tiene ahora mismo vida eterna. Porque la salvación quedó consumada en la cruz. Si la crees, la haces efectiva. Si no la crees, la invalidas. Entonces quedas expuesto a pagar tú por tus pecados. Quedas expuesto a tú tener que responder por tus pecados. Quedas expuesto por tu incredulidad a lo que hizo Cristo por ti, que tú invalidas la salvación que hizo Cristo por ti por tu incredulidad, o por creerla a medias, creerla sin estar plenamente convencido. Quedas expuesto a tú tener que ir a la eternidad por cuenta tuya. Vas por las tuyas. No vas sustituido por Cristo. Eso es terrible. Vas a tú tener que responder penalmente por tus pecados. Como no creíste que el que respondió por tus pecados fue Cristo en la cruz, lo vas a tener que responder tú, porque los pecados hay que pagarlos. Penalmente no puede quedar ningún pecado impune. Tienen que ser todos los pecados pagados por uno solo, no por dos, porque los pecados se pagan con la muerte del alma. Si la mayoría de tus pecados los paga Cristo y algunos los tienes que pagar tú, igualmente vas al lago de fuego. Todos los pecados tuyos tienen que ser pagados primeramente por ti, en primera instancia, y si no, por el sustituto. Entonces tú quedas exento de pagarlos, todos los pecados tuyos de pagarlos tú. Te los pagó todos Cristo en la cruz. Vas liberado al cielo. Todos los pecados fueron transferidos, los pecados tuyos, al cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario, y sobre él fue la sentencia, al alma, a la muerte del alma. Entonces, es por eso que en Juan 5:24 Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no ha condenación, a juicio ya no viene, ha pasado de muerte a vida. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, dice, el Padre Celestial está dando testimonio que nos dio vida eterna. Es el Padre al que hay que creerle. Y también al Dios Hijo hay que creerle. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios Padre, ha dado tocante a Dios Hijo, a su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. No una salvación que deja de ser, no una salvación que dependa de nosotros,
nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Versículo 13 de 1 Juan 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora, 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Dios Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida. Dios Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. Hay que creerle al Padre. Dios Hijo también, en Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna. Y en la cruz de Calvario, Juan 19, 30. Consumado es. Y entregó su espíritu. Consumada está la vida eterna que les prometí. Ok. Ahora en Juan 5, 24. Dice el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Y cree al que me envió, yo les he dado vida eterna y esta vida está en mi Hijo. Tiene vida eterna y a juicio ya no viene, ha pasado de muerte a vida. Entonces la persona que no cree que Cristo en la cruz nos dio vida eterna, que no sabe dónde va después de morir, de alguna manera está llamando a Dios mentiroso. Y la persona no se puede ir al cielo tratando a Dios de mentiroso. Cristo dijo de pecado por cuanto no creen en mí, Juan 16, 9. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre, Romanos 14, 23. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11, 6. El hombre puede hacer sacrificio humano, portarse bien, guardar santidad, dejar el pecado, pero si no ha creído de todo corazón a Cristo, no podrá agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cristo ha dado testimonio, ha dado fe de que en la cruz nos dio la vida eterna. Que esta vida está en su Hijo. Eso es lo que ha dicho el Padre. Ha dicho el Padre y Dios Hijo. Entonces, la persona que no quiere aceptar el hecho de que el pecado penalmente tiene una sola sentencia, que es la muerte del alma, está condenado, está liquidado, está perdido. Al morir va al infierno. Yo hice un video donde yo decía que la desgracia del ser humano es que no conforma su mente a la Biblia. Esa es la desgracia del ser humano. Si el ser humano no conforma sus pensamientos a lo que Dios ha dicho de nosotros y que se encuentra escrito en la Biblia, el ser humano está perdido. Al morir va al infierno. Y va a ir al infierno sin saber por qué. ¿Por qué estoy en el infierno? Nunca conformó sus pensamientos a lo que Dios ha dicho de nosotros y que se encuentra escrito en la Biblia. ¿Murió Cristo por los pecados de usted, querido amigo? El Evangelio dice que sí. La proclama de buena noticia de salvación dicen que sí. Que Cristo murió por los pecados de usted, que Cristo murió por los pecados míos, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y así nos salvó, por sustitución de condena. Cristo no vino a morir por nuestros pecados en la cruz, como en efecto sí lo hizo, para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir. Cristo vino para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. Estas cosas, 1 Juan 5:13, estas cosas, dice Juan a los creyentes en Cristo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas, los 5 capítulos de la primera epístola de Juan. Entonces, aparte de Cristo, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, de nosotros tener que responder por nuestros pecados. Yo tengo que ser salvo de yo responder por mis pecados. El que respondió por mis pecados en la cruz fue Cristo. Él los pagó, todos los pecados que yo cometeré hasta que yo me muera. Me ha dejado con inmortalidad. Mi alma no puede ser condenada a la muerte. En Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y se pone fin al versículo 1. Lo que continúa en las Biblias traducidas, por los traductores, es los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Ya, eso no existe en el original. No ha sido inspirado en el versículo 1 por el Espíritu Santo. Ha sido inspirado en el versículo 4 de Romanos 8. Y es el resultado de que Dios haya puesto el Espíritu Santo en los creyentes. Andamos por el Espíritu, ya no según la carne. Pero eso es algo que hace Dios en nosotros. Andar por el Espíritu y no según la carne no es un requisito que tengamos que cumplir nosotros, aparte de estar en Cristo para no ser condenados. Como erradamente lo hace suponer la mala traducción, que fue tergiversada el capítulo 8 de Romanos, versículo 1 al 4. Versículo 1 al 4. En el original dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final del versículo 1. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús libertóte de la ley del pecado y de la muerte. Cristo nos libertó de la ley, aboliéndola penalmente. Está vigente moralmente. En Mateo 5, versículos 17 al 18, Cristo dijo: no penséis que he venido a destruir la ley y los profetas. No he venido a destruir, sino a completar.
Porque de cierto digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra ni una tilde pasará la ley. Cristo vino a completar la ley cuando dijo, oíste que fue dicho, no matarás, mas yo digo cualquiera que se enoje. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo digo cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. O sea, Cristo le vino a subir el alto nivel de exigencia moral, el alto estándar, que ya era inalcanzable, pueblo cumplir, lo vino a dejar mucho más inalcanzable. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para salvar, que a través de yo cumplir la ley fuera salvado del infierno. La ley fue dada para condenar. La persona que infringe la ley queda condenada. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, mas el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Juan capítulo 8. Cuando Cristo en la cruz abolió la ley, cuando Él fue objeto de todas las condenas, todas las sentencias a las infracciones a la ley, a nuestros pecados, dejó sin efecto que la ley siguiera vigente penalmente, la abolió penalmente, la dejó vigente moralmente. La ley no quedó abolida, abolida moralmente, pero sí quedó abolida penalmente. Cristo no vino a destruir la ley, pero sí la vino a abolir penalmente. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado, Romanos 5:13. Romanos 5, versículos 12 al 13. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Cristo abolió la ley penalmente. Y donde no hay ley penal, cuando yo peco, no soy condenado a la pena de muerte de mi alma. Seré condenado moralmente en esta vida, me va a ir mal por pecar, pero nunca más hay pena de muerte. Ninguna condenación a la pena de muerte del alma hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo nos dio la inmortalidad mediante el Evangelio, la inimputabilidad penal. Igual que los chicos que son inimputables penalmente, a pesar de que los chicos que son menores de edad pueden llegar a matar, robar, pero nunca más no pueden ser condenados penalmente. Están inimputables porque son menores de edad. Se supone que están sin discernimiento. Cristo judicialmente nos dejó inimputables penalmente. Pecado que cometamos en esta vida, lo pagó Cristo penalmente. No lo tenemos que volver a pagar nosotros. Los pecados se pagan una sola vez. Usando de su presciencia, su omnisciencia, de saberlo todo, su presciencia de saber todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran, incluyendo todos nuestros pecados que cometeremos todo nuestro paso por este mundo. Esos pecados Cristo se los dejó imputar en la cruz a su cuerpo y Él se encargó de pagarlos todos en vez de pagarlos nosotros, con la muerte de su propia alma. Esto es Evangelio. Estos son buenas noticias de salvación. Entonces, desde la plaza de acá de Quintero, que es la comuna donde yo vivo, estoy transmitiendo en vivo las buenas noticias de salvación. El arrepentimiento que no es enseñado en el mundo cristiano. No tiene nada que ver el arrepentimiento de los pecados con el arrepentimiento que Dios demanda para la salvación, cuya palabra en el original es metanoia. Es otro tipo de arrepentimiento. Es un reconocimiento de que el hombre por haber pecado quedó desahuciado, destituido del cielo. Y no hay nada de ahí en adelante que el hombre le pueda ofrecer a Dios a cambio de que su alma deje de estar sentenciada a la muerte. El Evangelio es una proclamación de buena noticia de salvación que tiene relación con lo que Cristo hizo en la cruz para podernos salvar. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar? Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Y aquel que crea que Cristo es nuestro Salvador se va al cielo. Cristo es el Salvador. Él es nuestro Salvador. Ese Salvador que la gente no lo quiere oír, que rehuye. Porque está muerta espiritualmente. Y todo muerto espiritual evade la voz de Dios. Y Cristo dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren negros como el carbón, yo los haré blancos como blanca lana, pero venid luego. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice Jehová. ¿Cómo se condenan los pecados penalmente? Con la muerte del alma. No hay ninguna otra manera, sino con la muerte del alma. O los pagas tú, con la muerte de tu propia alma en el lago de fuego, o tú crees que te lo pagó Cristo en la cruz. Y si crees la verdad de que Cristo murió por tus pecados, que Él murió la muerte que tenía que padecer tu alma, por fe vas al cielo. Por hacer a Dios verás. La persona que no es creyente en Cristo está haciendo a Dios mentiroso. Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5, versículos 12. Versículos 11 y 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado tocante a su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. No una salvación que dependa de nosotros. Cristo nos ha dado por gracia vida eterna. Y se hace efectiva por la fe nuestra. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo.
El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:12. En la religión cristiana tampoco se predica el bautismo para salvación. Solamente se predica el bautismo de Juan. Juan dijo, yo bautizo en agua, nada más que en agua. Algo visual, simbólico. Pero el que viene tras mí, del cual yo no soy digno de de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo que nos da la vida eterna es cuando Cristo es sumergido dentro de nosotros. Cristo es sumergido dentro de nosotros. Ese es el bautismo espiritual. Y para que Cristo habite espiritualmente dentro de mí, Cristo tiene que hallar a una persona completamente convencida de que esa persona va al cielo. Que para él es una realidad, que él ya está sentado en los cielos. No importa lo que haga aquí en la tierra. Dando con ello crédito a Cristo en la cruz del Calvario. Todo el crédito de mi salvación es de Cristo. Nada es mío. Entonces yo hago efectiva esta vida eterna que ya fue consumada por Cristo en la cruz del Calvario para todos los seres humanos del mundo, la hago efectiva por mi fe. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados en cuanto a tu fe? A menos que seáis como Janes y Jambres, 2 Timoteo 3:8. Hombres réprobos en cuanto a la fe. Dentro de la cristiandad están personas que han entrado por la puerta estrecha, que tienen vida eterna, y personas que están procurando tener la vida eterna, que están metidas en las religiones evangélicas, están procurando entrar. Conforme a lo que dijo Cristo en Lucas 13:24, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ese término, procurar entrar, tiene que ver con méritos personales. Yo estoy procurando ser salvo por mis méritos. Religión, intento humano de religarse con Dios a través de los méritos personales. Entonces, por eso dice el Señor, acerca de la fe de entrar. Hebreos 4, versículo 1 al 3. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, el reposo, haber quedado rezagado, no haber entrado por la puerta estrecha, siendo que tú eres cristiano. Parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, haber quedado rezagado, no haber entrado por la puerta estrecha. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, el Evangelio, por no haber sido acompañado su creer con fe. Creyeron, pero sin fe. Creyeron, pero no estuvieron completamente persuadidos. Creyeron, pero no estaban completamente convencidos de que ya Cristo les había dado la vida eterna. Estaban tratando de ser salvos por sus méritos. ¿Me entienden? Temamos pues, Hebreos 4, versículo 1 al 3, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, la buena nueva, el Evangelio, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, con fe, entramos, porque la justificación es por la fe. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es por eso que dice el Señor que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué estarán procurando entrar? La respuesta es muy simple, porque no habrán entrado. Si hubiesen entrado, no estarían procurando entrar. ¿Y por qué no han entrado? Porque han creído nada más, pero no con fe, han creído en vano. Por eso que 2 Corintios 6, versículo 1 y 2 dice, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, no cuando te mueras. Al morir, si no te has arrepentido y no has depositado tu fe en el Evangelio, irás a ir a parar al infierno. Por supuesto que Cristo no fue al infierno, ¿eh? Cristo no fue al infierno van las almas humanas en espera del juicio ante el gran trono blanco por no haberse arrepentido y no haber depositado fe en el Evangelio. En cambio, Cristo sufrió el juicio y el lago de fuego en la cruz. Cristo no fue al infierno. Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra, al lugar del Hades. Rescató a los que estaban cautivos, ¿verdad? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y les predicó los espíritus encarcelados en los tiempos de Noé. Pero eso es otra historia. Entonces, o todos los pecados que usted los va a cometer hasta que se muera, usted cree que se los pagó Cristo en la cruz, va al cielo. Al morir va al cielo. Y si no, invalida lo que hizo Cristo por usted, entonces usted va al infierno a pagarlo usted. A esperar el tormento del juicio, y en ese juicio, ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, el 11 al 15, lo va a pagar usted. En el lago de fuego. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, no cuando usted se muera. Hay gente que dice,
si yo me muero, Dios sabrá lo que hace conmigo. El pecado se condena con la muerte del alma, y usted ya pecó. Si yo me muero, Dios sabrá lo que hace conmigo. Cristo murió por los pecados de nosotros y nos dio la vida eterna. ¿Cómo usted dice que Dios sabrá lo que hace con usted? Usted tiene que tener claro que Cristo le dio vida eterna. Si usted no tiene claridad que ya Cristo le dio vida eterna a usted, por más pecador que usted sea, cuando Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted va al infierno. Porque va a estar diciendo que Cristo está mintiendo. Que no es cierto que el pecado se condena con la muerte del alma, y es cierto, que no es cierto que Cristo tuvo que venir al mundo a ponerse en la cruz para Él cargar con nuestros pecados y pagarlos Él, para poder rescatar nuestras almas. ¿Sabe lo que significa redentor? El redentor es aquel que paga un precio en rescate, es el pariente cercano que puede redimir. ¿Qué precio hay que pagar para rescatar un alma? Que otra alma pague la condena de esa alma. Alma por alma, vida por vida. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Y la vida se encuentra en el alma, no en el cuerpo. Cuando Dios gesta el cuerpo en el vientre materno, sopla el espíritu y sopla el alma. Y el cuerpo tiene vida. Cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo pierde la vida, pierde el alma, porque el alma está en la vida está en el alma, y el cuerpo queda cadáver. Y el alma sigue viviendo, invisible, y se va al infierno o se va al cielo. Sigue viéndolo todo, oyéndolo todo, sintiéndolo todo, recordándolo todo. Como nos cuenta el Señor la historia del rico y Lázaro. El alma del rico abrió sus ojos estando en tormentos y lo recordó todo, que tenía 5 hermanos. Sintió sed, sintió el fuego. Vio a Abraham y a Lázaro en su seno, habló con él. El alma seguirá hablando, clamando, seguirá recordándolo todo una vez que salga del cuerpo. Cuando hay muerte clínica, la persona sale del cuerpo y lo ve todo lo que está pasando en el pabellón quirúrgico. ¿Entiende? Dios ha puesto eternidad en el alma humana, no en el cuerpo. El cuerpo deja de existir, se agusana y se hace polvo. El alma seguirá existiendo, pero en uno solo de los 2 estados posibles de existencia eterna. Vida eterna con Cristo en los cielos o muerte eterna en el infierno, en el lago de fuego. Y no hay más. Usted decide. Usted tiene que tomar la decisión. Dios demanda que usted se arrepienta y deposite fe en el Evangelio. Si no lo hace, irá al infierno. Arrepentidos y creed en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto.